Hola alumnos, hoy día vamos a desarrollar los ejercicios de la guía de la semana número 8 que corresponden al interés compuesto. Comencemos. En esta guía vamos a resolver dos problemas. Vamos a comenzar. Considera que Isabel depositó en el mismo banco con un interés compuesto anual del 10% un monto de 120.000. ¿Cuál será su ganancia al cabo de 5 años? Bueno, para desarrollar este problema, primero vamos a trabajar, ¿verdad?, utilizando este esquema aclaratorio. Acá tenemos, primero que nada, el capital inicial de 120.000 pesos, el tiempo, 5 años, te vale 5, y la tasa de interés del 10%. Eso equivale a 0,1. Y nuestra incógnita, ¿cierto?, del problema, el capital final. Recordemos que para transformar un porcentaje a su expresión decimal, lo que hacemos es tomar, ¿verdad?, el valor, en este caso de 10, y dividirlo de 100. Recuerden que es una comparación. Así que tomo 10, divido de 100 y eso me da 0,1. Con estos datos vamos a trabajar entonces en la fórmula del interés compuesto, que yo se las recuerdo acá. El capital final es el capital inicial por 1 más R elevado a T. ¿Se fijan? En el caso de Isabel, reemplazamos los datos en esta fórmula que tenemos acá al ladito en el esquema y tenemos 120.000 pesos, ese es el capital inicial, por paréntesis 1 más la expresión decimal de la tasa de interés, 0,1, todo eso elevado a 5, que son los años. Resolvemos la potencia en primer lugar, eso nos da 1,1 elevado a 5, nos da 1,61051 por 120.000, y eso finalmente es, al multiplicarlo, 193.261 aproximadamente. Aproximamos al entero. Ese sería el capital final de Isabel. Para responder a la pregunta respecto a la ganancia que obtiene ella al cabo de 5 años, lo que hay que hacer entonces es realizar la diferencia entre lo que ha sido el capital final de Isabel, que lo acabamos de calcular, 193.261, y los 120.000 pesos iniciales de su capital. Si hacemos la diferencia, tenemos 73.261, que corresponde a la ganancia de Isabel al cabo de estos 5 años. En el problema número 2 tenemos a 3 amigos, Hugo, Alicia y Claudia, que depositan cada uno 32.000 pesos en sus cuentas con una tasa de interés compuesto anual durante 3 años. Hugo hace el depósito con una tasa de interés del 2% anual, Alicia con un 0,05% anual y la Claudia con un 1% anual. Entonces la primera pregunta dice, ¿cuál es la función? Y está subrayadito acá, ¿se fijan? ¿Cuál es la función del interés compuesto que permite modelar las situaciones anteriores para calcular este capital final? Entonces, si organizamos la información que se repite en los 3 casos y la que no, es lo que nos interesa para poder entender qué es variable en este problema. Yo lo organicé de esta manera, ¿se fijan? Mira, cada uno depositó 32.000 pesos. Es el mismo capital inicial para cada uno, por lo tanto eso es constante. En el caso del tiempo, también es constante porque los 3 lo van a hacer a 3 años, así que T es igual a 3. Sin embargo, la tasa de interés compuesto anual que utilizó cada uno es diferente. Es diferente porque Hugo utiliza el 2%, Alicia es el 0,05% y la Claudia el 1%. Por lo tanto, este es el dato que varía. Así que le vamos a llamar X, como llamamos generalmente a la variable independiente en las funciones. Entonces, si consideramos la función f, yo le coloqué f, ¿ya? Cualquiera le puede colocar la letra que desee. Como la que nos entrega el capital final de los depósitos, que inicialmente son de 32.000 pesos en un periodo de 3 años, para cada uno de los 3 amigos, sabiendo que la tasa de interés es variable, y llamando X a este valor, recordando esta expresión del capital final, esta es la función, sin asustarse. La función de X, es decir, donde f de X es la función del capital final que depende de la tasa de interés de este X variable, es 32.000 pesos, que es el capital inicial y que es para los 3 iguales,
por 1 más ese valor de la tasa de interés que va a variar en cada uno de ellos, elevado a 3. Ahí hemos expresado y escrito una función como la que pedía el ejercicio A. En la letra B dice, al cabo de 3 años, ¿quién obtuvo mayor ganancia? Ya sabemos que para calcular ganancia lo que tenemos que hacer es la diferencia, ¿cierto?, entre el capital final y el capital inicial. Por lo tanto, vamos a calcular las ganancias de los tres. Pero primero debemos calcular, ¿cierto?, el capital final de cada uno. En este caso, lo hice acá bien ordenadito en la tabla para que ustedes lo tengan ordenadito también en sus guías o cuaderno. Hugo lo hace el 2% anual, su depósito, y en el caso de Alicia lo hace el 0,05% anual. Y el de la Claudia es al 1% anual. ¿Se fijan? Entonces, el capital final de Hugo van a ser los 32.000 pesos multiplicado por la potencia de 1 más 0,02. Recuerden que el porcentaje se pasa a decimal, ¿no es cierto? Se transforma a decimal, dividiendo de 100. Eso se suma, ¿verdad? Nos da 1,02, lo elevamos a 3, nos da 1,061208, se multiplica por 32.000 y ahí nos da el capital final de Hugo, que son 33.959 pesos. Lo aproximé a la unidad para que quedara de esta forma. Lo mismo en el caso de Alicia, se desarrolla la potencia, se multiplica por 32.000 y te da 32.048 pesos. Y de la misma manera Claudia, ¿cierto? Su tasa de interés, 1 dividido de 100, sumamos con 1, elevamos al cubo, multiplicamos por 32.000 y nos da 32.970 pesos. Claramente, ¿verdad? El que obtiene un mejor capital final es Hugo, por ende obtiene una ganancia mayor. Y para calcular entonces la diferencia entre lo que recibió Alicia y Claudia, vamos a hacer la resta de las cantidades de sus capitales finales versus sus capitales iniciales. ¿Te fijas? Alicia lo calculamos hace poquito, 32.048 pesos, menos los 32.000, le da una ganancia de 48 pesos. En el caso de Claudia, 32.970 pesos menos 32.000, eso nos da 970 pesos. Al hacer la resta entre ambas cantidades, obtenemos 922 pesos. Esa es la diferencia entre lo que recibieron ambas. Bien, muchachos, esto ha sido todo por esta oportunidad. Los veo hasta la próxima retroalimentación. Continúen avanzando, continúen trabajando y siempre siguiendo todo lo que se les indica en las guías. Recuerden que está mi correo también por si necesitan hacerme alguna consulta más específica. Un abrazo a la distancia.